Buen día, mi nombre es Cristian Camilo Tovar y mi tema de exposición es plantas con turbinas de gas. Los objetivos son conocer los diferentes tipos de ciclos bajo los que operan las turbinas de gas, conocer la eficiencia que puede tener una planta con turbina de gas respecto a otro tipo de tecnologías, identificar los equipos que integran una planta con turbina de gas, identificar las aplicaciones en las cuales esta tecnología puede ser utilizada. Su principio de operación. Una turbina de gas es una turbomáquina térmica motora accionada por la expansión de gases calientes. El proceso generalmente tiene las siguientes etapas. La compresión, en la cual el aire atmosférico se comprime en el compresor y se introduce en la cámara de combustión. La combustión. En la cámara de combustión el aire comprimido se mezcla con el combustible previamente comprimido también para producir la combustión. La expansión. Los gases calientes resultantes de la combustión se hacen circular a través de una o varias etapas de turbina. Y al final tenemos el movimiento rotativo, donde se convierte esta energía mecánica en trabajo, ya sea para un generador de energía o para que se utilicen en demás equipos de la operación. Aquí podemos observar un esquema básico de una turbina de gas, su sistema de arranque, el compresor axial, el compresor radial, la cámara de combustión, una turbina de 2 etapas y la salida de los gases. Las turbinas a gas tienen diferentes tipos de clasificación. El primero es el según el ciclo termodinámico de funcionamiento, el cual puede ser a ciclo abierto, ciclo cerrado, ciclo regenerativo o las modificaciones del ciclo simple Bright. Según su aplicación, puede ser de propulsión aérea, propulsión marítima, generación eléctrica o cogeneración. Y según su número de ejes puede ser monoeje o multieje. En el ciclo Brayton simple tenemos los gases son liberados a la atmósfera después del proceso de expansión de la turbina. No hay recuperación de ese calor que sale de la combustión después de que pasa por la turbina. En el ciclo Brayton cerrado, estos gases vuelven al ciclo que tenía la turbina. Hacia el compresor, pueden pasar por una cámara de combustión extra y puede tener otro calor de salida. Aquí vemos los diagramas del ciclo Brayton simple, en donde entre 1 y 2 se realiza una compresión isentrópica en un compresor. Entre 2 y 3, la adición de calor al fluido de trabajo a presión constante en un intercambiador de calor o una cámara de combustión. En 3 y 4, la expansión isentrópica en la turbina. Y 4 y 5, la remoción de calor del fluido de trabajo a presión constante. Tenemos que en el ciclo Brayton simple la eficiencia es igual a 1 menos la T1 sobre T2. Las modificaciones del ciclo Brayton pueden tener enfriamiento del aire, lo cual puede bajar el rendimiento de la cámara de combustión, ya que el aire va a entrar un poco más frío a la cámara de combustión. Y tenemos el ciclo Brayton con recalentamiento intermedio, el cual la eficiencia va a ser el trabajo de la turbina 1 más el trabajo de la turbina 2 menos el trabajo de la cámara de combustión sobre el trabajo del compresor sobre los calores de las cámaras de combustión, la sumatoria de los calores de la cámara de combustión. En el ciclo regenerativo tenemos que el calor producido por la combustión y que luego pasa por la turbina no es expulsado directamente a la atmósfera, sino que es utilizado para calentar el aire a la entrada de cámara de combustión. En este caso se dice que se realiza un intercambio de calor. La eficiencia del regenerativo va a ser igual a la entalpía X menos entalpía 2 sobre entalpía 4 sobre menos entalpía 2, como lo vemos en la gráfica de entalpía de temperatura a la derecha. Ok, pasando a las aplicaciones, en la propulsión aérea los aviones utilizan un motor de reacción el cual produce empuje, realizando una serie de transformaciones termodinámicas al fluido que se le vaya a dar como combustible. Generalmente es combustible líquido. Y hay 3 tipos de motor de reacción: turbojet, turbofan y turbohélice. El que vemos en la imagen es un ejemplo de un turbojet y cómo se puede utilizar. En la propulsión marítima es básicamente lo que habíamos explicado en los ciclos anteriores, pero pues va a estar en un buque de carga o lo que se necesite. En la generación eléctrica ya vamos a profundizar más adelante, pero pues podemos ver aquí un ciclo, una turbina de gas con regeneración. Y la cogeneración es básicamente se aprovecha el calor que sale de la turbina y se lleva a un heat regulation, como lo habíamos visto en clases pasadas, para tener un ciclo
un ciclo de vapor después del ciclo de gas. Aquí vemos una turbina monoeje, que es la clasificación según el número de ejes. Entonces primero tenemos la monoeje y luego tenemos la multieje. En los parámetros de cálculo nos encontramos que la potencia va a estar dada por la sumatoria de las masas de aire y combustible más los trabajos de la turbina y el compresor, más la resta del trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor, y la eficiencia del ciclo va a ser el trabajo neto sobre el calor adicionado. En los rangos de eficiencia podemos comparar que el turbogás va a estar entre un 29.86% y un 38.41%, comparándolo con la convencional de vapor, va a tener un punto más alto de eficiencia. Con el ciclo combinado va a ser una eficiencia mucho más alta, ya que va a aprovechar el calor residual de la turbogás en un ciclo de vapor generalmente. Y ahí ya lo comparamos con la carboeléctrica, que es de 37.24, es menor, la dual 38.02, ya que aprovecha, y la nuclear 34.54. Dado los costos de la turbogás, puede ser beneficioso que la eficiencia sea 38.41, que es un poco mayor a las comparadas. Los equipos que integran una planta. Aquí vemos un diagrama en que vemos el compresor, la cámara de combustión, la turbina y el exhausto. La entrada de aire y la entrada de combustible. El compresor. Su función consiste en comprimir el aire de admisión hasta la presión indicada para la turbina, para introducirla en la cámara de combustión. Su diseño es principalmente axial y necesita un gran número de etapas, alrededor de 20 para una razón de compresión 1.30 comparada con la turbina de expansión. Su funcionamiento consiste en empujar aire a través de cada etapa por a la vez por un estrechamiento cada vez mayor. Al trabajar en contrapresión es un proceso que consume mucha energía. Para disminuir la potencia necesaria para este proceso, puede operarse por un diseño que enfríe el aire en etapas intermedias, favoreciendo su compresión, aunque reduce la eficiencia de la turbina por la entrada más fría del aire a la cámara de combustión, como lo hemos mencionado anteriormente. Los filtros de superficie, estos presentan la capacidad de filtrar las partículas de menor diámetro, de hasta de una micra. Cuando se detecta la caída de presión excesiva en la entrada, se puede limpiar y reutilizar. Estos filtros de aire van a ser muy importantes para evitar impurezas durante el proceso. La cámara de combustión. La cámara de combustión es el lugar donde se inyecta el combustible, se mezcla el aire comburente procedente del compresor y se provoca la combustión. Este proceso es continuo y se realiza en condiciones de presión y temperatura elevadas, para evitar que el calor producido dañe otras partes de la turbina que no están diseñadas para soportar tan altas temperaturas. Generalmente las cámaras de combustión tienen un diseño de doble cámara, en el cual la cámara interior va a producir la mezcla de combustible mediante los inyectores y el comburente que lo rodea accede a esta zona mediante distribuidores en la cámara exterior. Y la cámara exterior se ocupa de recoger el comburente, aire proveniente del compresor, hacerlo circular por el exterior de la cámara interior para refrigerar los paneles cerámicos y a su vez distribuir la entrada del aire a la cámara interior de forma adecuada. Las turbinas de expansión. La turbina de expansión está diseñada para aprovechar la velocidad de salida de los gases de combustión y convertir su energía mecánica rotacional. Todas sus etapas son por lo tanto de reacción. Deben generar la suficiente energía para alimentar el compresor y la producción de energía en el generador. Allí vemos en esta diapositiva los elementos que integran una planta térmica con turbina de gas. Vemos el esquema en la parte superior derecha, que es lo que ya hemos hablado, y la conexión al generador, que hoy va a llevar al transformador principal, a la subestación y a la torre de transmisión. Y aquí vamos a ver el suministro de gas en la parte inferior, con su válvula de control. Aquí tenemos un corto video explicando el funcionamiento de las turbinas de gas. Las turbinas de gas Allí vemos cómo entra el aire a la sección de compresión, como lo habíamos mencionado anterior. Entonces el compresor va a empezar a ingresar el aire a la turbina. En las partes de los costados vemos los inyectores de combustible. Allí empieza a ingresar el combustible y se empieza a realizar la reacción química, la cual va a producir energía química. Aquí comparan el caballaje de un motor de combustión interna con una turbina. Entonces ahí es la aplicación aeronáutica.
hace girar la turbina a una velocidad de 3000 revoluciones por minuto, esta reacción química. Entonces la energía química se vuelve energía mecánica gracias a esta reacción, a este impulso. Y allí la salida de la turbina va a estar conectada al generador. Entonces allí nos explican el funcionamiento del generador. Entonces listo, ya habiendo visto esto, no queremos pasar al tema de cogeneración. Entonces seguimos. Las turbinas de gas aeroderivadas van a tener una adaptación de la aviación para el diseño industrial. Tienen un diseño compacto, permitiendo ser ensamblada en fábrica y minimizar los tiempos de puesta en marcha. Aleaciones delgadas, caras y livianas para la carcasa, y tienen una relación de conversión de 15:1, lo cual es algo bajo para el trabajo industrial, para el trabajo de generación de energía. Las turbinas de gas industriales. Los materiales de aleaciones pobres suelen ser más económicos, pero requieren mayor espesor, por lo cual son utilizados aquí. Tienen rodamientos menos exigidos con aceites lubricantes minerales, los cuales tienen un menor costo, y su relación de compresión es de 20:1 o de 30:1. Las ventajas de las turbinas industriales sobre las aeroderivadas es el empleo de queroseno o destilados, menor peligro de incendio, no existen fuerzas desequilibradas, problemas de refrigeración más simples, menos piezas en movimiento y facilidad de instalación. Y también el menor peso por caballo de fuerza, ya que esto depende mucho de la relación de compresión. En las características para el diseño de una turbina de gas tenemos la temperatura de salida, la flexibilidad del combustible, la confiabilidad y vida y los rangos de tamaños. En el mantenimiento tenemos dos tipos que se le pueden realizar. El diario, que es realizado por el operario que está día a día con el equipo, que puede ser la toma de temperatura de gases de escape, el chequeo de frecuencia de arranques, el tiempo de arranque y parada, la distribución de niveles de vibración, eso es un mantenimiento preventivo, y el consumo de combustible. Cuando se realiza una parada de la turbina se puede revisar la limpieza de filtros, inspección de los elementos de combustión, inspección de partes calientes, inspección general que requiere apertura de la turbina. Por ejemplo, de plantas nacionales que tienen tecnología de turbina de gas, encontramos Samery Eléctrica 1 con una capacidad de 167 megavatios, Termodorada 1 con una capacidad de 44 megavatios y Termocandelaria 1 y 2 con una capacidad de 157 megavatios. En las plantas internacionales encontramos la central térmica de Shita en Japón con 3.996 megavatios, la central térmica de Kagawa en Japón con una capacidad de 4.802 megavatios, la central térmica de Kostromskaya en Rusia de 3.600 megavatios y la central térmica de Tatan en Taiwán de 4.384 megavatios. Los costos de inversión inicial en las centrales termoeléctricas modernas suelen ser un poco más caros que las de carbón y las de lecho fluidizado, hasta el año 2004 que se realizó este estudio, y en la proyección al 2008 también. Los costos de operación y mantenimiento en las centrales termoeléctricas modernas también tienden a ser algo más caro, lo único que es más económico que los otros dos ejemplos que tenemos ahí, que es carbón pulverizado y lecho fluidizado, es el costo de combustible por megavatio hora. Las ventajas de utilizar turbinas de vapor: instalaciones más compactas, menos dispositivos auxiliares, no necesitan condensador, no necesitan agua, lubricación más simple, fácil control, cimientos ligeros, escape limpio, relación peso y potencia más pequeña, y no existen limitaciones impuestas por características de las hélices. Las ventajas de la turbina a gas: bajo rendimiento térmico, debido a la alta pérdida de calor y a gran parte de la potencia generada por la turbina es demandada por el compresor axial. Para concluir, podemos decir que las turbinas de gas son un elemento primordial en la producción de energía, debido a su eficiencia por sí misma y a la alta eficiencia que proporciona cuando trabaja en ciclo combinado. El uso del gas natural le da una ventaja ambiental respecto a las otras tecnologías debido a que las emisiones no representan gran daño al ambiente, y para finalizar, esta tecnología cuenta con grandes ventajas en el mantenimiento, pero su costo va a ser afectado trabajando en cogeneración. Aquí vemos la bibliografía de la cual tomamos la información. Muchas gracias por su atención.